Las aerolíneas operaban con concesiones, había un número limitado de aerolíneas que podían ofrecer servicio entre dos ciudades y los aeropuertos tenían limitado cuántos slots tenían. En 1978-79 la administración Carter, que era demócrata, por cierto, era de izquierdas, decide regular el sector. Carter es uno de esos presidentes que todo el mundo cree que era un inútil, pero tiene varias políticas de estas. Desreguló el mercado del transporte aéreo, el mercado de la cerveza, y se puede explicar muchas historias sobre eso también, el transporte ferroviario, varias cosas así. ¿Y qué sucedió una vez desregularizaron eso? Bueno, el precio de los billetes en Estados Unidos, el precio real de los billetes de avión cayó en picado. Y lleva cayendo sin parar desde entonces. En Europa hemos visto lo mismo. La desregularización en Europa del transporte aéreo es a finales de los 90, empieza en los 2000 y bueno, podemos volar a prácticamente cualquier sitio de Europa en aerolíneas de bajo coste por muchísimo menos dinero de eso. Cuando se habla de privatizar Renfe, o más concretamente liberalizar el transporte ferroviario, es muy probable que si se hace bien veamos algo parecido. Porque realmente, si tenemos gente compitiendo para dar un mismo servicio, los precios tienden a bajar. Y por cierto, en todo esto, el tráfico aéreo ha aumentado 225 en estos 15 años que cubre la gráfica en Estados Unidos y ha seguido subiendo sin interrupción en los últimos años. La gráfica de encima, la cifra de encima es Canadá. Canadá no desreguló el mercado y los precios se mantuvieron estables. Siguiendo con esto, la obsesión con la política industrial. Y va a tocar hablar de minería. Pero la cuestión es, los políticos en España tienen esta obsesión que en vez de proteger a la gente, protegen al puesto de trabajo. Una industria puede ser obsoleta. Sencillamente hay veces que la tecnología se mueve, lo que estamos produciendo deja de ser útil, la empresa tiene que cerrar. La minería es algo parecido. El carbón de Asturias siempre ha sido malo, sigue siendo malo, será malo de aquí 20 años. Y son pozos que pierden dinero, estamos subvencionándolos desde hace 20 años. Es mucho más fácil y mucho más eficaz, sinceramente, dejar cerrar los pozos, dar dinero a los mineros, reciclarles, inversión pública, lo que sea, pero no proteger el puesto de trabajo. Queremos proteger a la gente que está detrás de este puesto de trabajo. Y el motivo esencial en esto es que los políticos son igual de mal empresarios que el sector privado. Básicamente, en el sector privado, sobre un 90% de las empresas que abren acaban cerrando. 90% depende del país, depende de la época, pero es 90%. Entre un 10 y un 30% de las empresas tienen éxito. Si una empresa en el sector privado abre y la caga, bueno, es su dinero. No es problema, cierra, se va al paro, se van al paro sus trabajadores, los protegemos. Si es el Estado el que la pifia, es nuestro dinero. Y no queremos tener al sector público haciendo eso, no queremos el sector público teniendo que tomar decisiones, más que nada porque el sector público tiene muchísimo más dinero y cuando la pifia pierde dinero en serio. Así que es mucho mejor directamente proteger al trabajador, dejarnos de jugar a ser empresarios, ir directamente a proteger al ciudadano y no a la empresa. Otro ejemplo clásico, las pymes. Los políticos en España y la izquierda en general también habla mucho que tenemos que promocionar los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, lo importante que es ayudar a las empresas pequeñas y familiares a sobrevivir. Entonces, miras esta gráfica, esto es el porcentaje de empresas que tienen menos de 50 empleados por país. Arriba de todo tenemos Grecia, Italia, Portugal y España. Abajo de todo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Francia, los sospechosos habituales, básicamente. España tenemos más pymes que nadie. Es un país que tiene una cantidad de pymes y microempresas absolutamente gigantesca y la gente que tenemos haciéndonos compañía ahí arriba indica que algo falla. ¿Por qué? Básicamente porque las pymes son muy poco productivas. Siempre se habla del problema de la productividad en España, que aquí producimos menos que los alemanes, los trabajadores aquí somos unos vagos, no trabajamos lo suficiente, hacemos horarios largos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema, de hecho, es mucho más sencillo. Un trabajador que trabaja en una pyme de media siempre es menos productivo que un trabajador que trabaja en una empresa grande. Esto es por economías de escala, es porque las empresas grandes están normalmente mejor organizadas, tienen más recursos, tienen más capacidad de inversión, tienen más tecnologías ayudando a los trabajadores. Pero si vemos aquí, vemos que de media las pymes españolas son además realmente incompetentes comparadas con las de nuestros vecinos, pero según vamos subiendo cada vez somos mejores.
Y en las empresas grandes, las empresas españolas son más productivas que las empresas alemanas, francesas, italianas, inglesas. Si en vez de tener este porcentaje descomunal de gente trabajando en empresas pequeñas, tuviéramos más gente trabajando en empresas grandes, el agujero que es la productividad española sería mucho menor de lo que es, porque realmente tendríamos a gente haciendo cosas útiles en empresas que son mucho más capaces de producir. Y esto incluso se extiende si lo miramos por país, si lo miramos estrictamente por países. La comparación con Estados Unidos es curiosa, además, porque las empresas españolas son mucho menos productivas en proporción a la media cuando estamos abajo. Cuando estamos arriba somos iguales que las empresas americanas. O sea, un trabajador de Telefónica, un trabajador de Ads, un trabajador de ACS, Repsol, una empresa de este tamaño en España, es igual de productivo que un trabajador en Elf, un trabajador en móvil o en cualquier empresa de un tamaño equivalente fuera de España. El problema es que en España tenemos muy pocas de esas empresas. En gran parte porque las empresas pequeñas tenemos esta alegre obsesión de darles tantas subvenciones como podemos, por un lado, y por otro tenemos esta manía de poner tantas regulaciones y tantas cosas que hacen difícil que las empresas crezcan. Entonces, finalmente, equilibrio presupuestario. Esta es una de esas personas que prácticamente nadie va a conocer, y en cambio seguramente uno de los políticos más importantes del siglo XX. Se llama Gunnar Myrdal, es un socialdemócrata, es sueco, fue el jefe del equipo que preparó los presupuestos del Partido Socialdemócrata Sueco en los años 30 y es el inventor de algo que se habló mucho en España en los últimos años, se habló mucho el año pasado, de hecho, cuando estábamos hablando de la reforma de la Constitución, que es el equilibrio estructural, el equilibrio presupuestario estructural. Los socialdemócratas suecos, cuando llegan al poder, esencialmente se dieron cuenta de, bueno, tenemos todos estos programas que queremos implementar, queremos hacer una cantidad tremenda de gasto público, etcétera, 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 ¿cómo lo pagamos? Y Gunnar Myrdal, que fue de hecho uno de los precursores de Keynes, estuvo hablando de keynesianismo y gasto público incluso antes de que Keynes publicara la teoría general, creó pues este modelo de lo codificado legalmente, de hecho es parte de la legislación sueca, de que el déficit tiene que ser cero a lo largo del ciclo. Cuando la economía crece, el Estado tiene que tener superávit. Hay una determinada velocidad que la economía debe crecer, que tiene que haber déficit cero, pero según la economía crece más rápido, el Estado debe dejar de gastar, empezar a tener superávit y acumular dinero. Pero a la vez también el Estado tiene que ser capaz de endeudarse cuando la economía va mal. Así que a lo largo del ciclo, cuando la economía crece, el Estado gasta menos. Cuando la economía se pone en problemas, el Estado tiene capacidad de gastar más. Pero la base es tener un déficit estructural cero. Cuando la economía está a una velocidad de crucero, más o menos estable, el Estado no debe gastar más de lo que puede. Esto es un principio sueco. El Partido Socialdemócrata Sueco se basa todo su programa en esto. Y me parece que les ha ido bien. Realmente me parece que tener una política presupuestaria basada en esto ha funcionado muy bien. Es la política presupuestaria que tiene Dinamarca, que tiene Holanda, tiene en Suecia institucionalmente. Y es una cosa que, bueno, cuando hubo la reforma constitucional hubo mucha gente que desde la izquierda en España que se lo tomó muy mal, se lo tomó como que era una especie de imposición y un recorte del estado del bienestar. De hecho, es un invento del estado del bienestar sueco. Entonces, Suecia, de hecho, es un país que no entiende, que la mayoría de izquierda aquí en España no entiende demasiado. Y es un país muy curioso. Tiene un estado de bienestar muy, muy fuerte. Hemos visto que redistribuye mucho, redistribuye muy bien. Tiene muchísima movilidad social, tiene muchísimo gasto público. Tienen reglas presupuestarias muy, muy estrictas. Se toman muy en serio de que cuando hacen algo lo tienen que pagar. Tienen una agencia independiente que se dedica a codificar eso. Antes de pasar cualquier ley tienen que controlar si el Estado se la puede permitir o no. Tienen que pasar los impuestos cada vez que aprueban algo. Y además lo divertido es que tiene una economía muy poco regulada, poquísimo. Horarios comerciales libres, coste de despido cero, dificultades para abrir una empresa ninguna, muy pocas subvenciones directas a empresas, no tienen ayudas especiales para pymes, no tienen ayudas especiales para emprendedores, deducciones fiscales para el tercer zurdo que contratas para ayudarle a crear empleo. No tiene esa clase de cosas. Desde el lado de regulación es una economía increíblemente desregulada. Y es un modelo similar que tiene Holanda, Dinamarca, tienen un modelo así. Y les funciona bien. El Estado protege muy bien a la gente que se pone en problemas, pero a la vez deja que la gente que quiere hacer cosas haga tanto como pueda. Nos quedan un par de cosas. Lo primero importante es cómo lo pagamos.
Se habla mucho de impuestos progresivos, impuestos regresivos, subir el IVA, bajar el IVA. Esta es una estadística que circula bastante, hay muchas fuentes. Este gráfico es muy feo, lo siento, Kiko, pero da una buena sensación de lo que estamos hablando. Los puntitos blancos es el nivel de redistribución que hace el Estado desde impuestos. O sea, una vez ha recaudado el impuesto, cómo varía el grado de igualdad de un país después de que esos impuestos hayan sido recaudados. Un Estado que tiene impuestos más progresivos, esta bolita estaría más hacia la derecha. Los puntos negros es lo mismo, pero en gasto social. ¿En qué nivel se reduce la desigualdad en un país después de que el Estado haya hecho todo su gasto? Haya gastado en educación, haya gastado en sanidad, haya gastado en ley de dependencia, desempleo, etc. Y lo que vemos es que el país más progresivo recaudando impuestos es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema fiscal muy progresivo. El impuesto federal de la renta es súper progresivo. El impuesto de sociedades federal es relativamente decente, aunque tiene muchos agujeros, pero es bastante progresivo. Tienen un impuesto especial para gente que cobra más, para que no evite demasiadas deducciones. Tiene bastantes agujeros, pero dentro de lo que cabe es bastante progresivo. Suecia tiene un sistema fiscal prácticamente proporcional. No redistribuye nada. Recaudan muchísimo por IVA, recaudan muchísimo por impuestos indirectos, recaudan muchísimo por tasas de servicios y todo eso, pero en cambio la recaudación la hacen aquí, la hacen mediante gasto. Así que nos tenemos que obsesionar un poco menos sobre cómo estamos recaudando y nos tenemos que obsesionar muchísimo más en cómo lo gastamos. Es muy fácil tener un sistema, o sea, es muy difícil tener, de hecho, un sistema fiscal que redistribuya mucho, es dificilísimo. Los ricos tienen muy buenos contables. Esencialmente es eso, y puede mover dinero fuera del país es relativamente fácil. Un impuesto sobre el consumo como el IVA es muy difícil de evadir, y en cambio lo que hace es recauda una cantidad enorme de dinero, y la cantidad de dinero que recaudas la puedes usar aquí, la puedes usar para distribuir, que es lo que realmente queremos hacer. Entonces, dos ideas finales. La primera, en España la izquierda nos hemos dedicado mucho a proteger insiders. Nos hemos dedicado a proteger gente de clase media, gente que ya tiene trabajo fijo, gente que ya ha ido a la universidad, gente que ya ha nacido en familias donde los niños van a tener una probabilidad alta de la universidad, farmacéuticos, notarios, gente que tiene esta clase de privilegios concedidos por el Estado, pero en cambio nos hemos olvidado desde la izquierda de proteger los outsiders, nos hemos olvidado de fijarnos en quién estamos excluyendo en el estado del bienestar, nos hemos olvidado de fijarnos en cómo y cuánto estamos redistribuyendo, nos hemos olvidado de mirar si el gasto público está yendo a la gente que más lo necesita. Esto lo tenemos que cambiar. No podemos permitirnos tener una izquierda que se dedica a proteger programas que de hecho están protegiendo a la gente que no lo necesita, y en cambio estamos dejando de lado a gente que realmente está muy puteada. Y finalmente, esto es una expresión de Víctor Lapuente, en un artículo del País no hace demasiado, que hablaba de una política bisexual. Que en vez de centrarnos en esta obsesión de, bueno, a la derecha le gusta desregular, les gusta poco gasto público, a la izquierda les gusta regular mucho, les gusta mucho gasto público, lo que queremos de hecho es ser como Suecia, que son una mezcla. Suecia es un estado que regula muy poco, es un estado que liberaliza mucho, es un estado donde los contratos no tienen indemnizaciones por despido, lo mismo sucede en Dinamarca, lo mismo sucede en Holanda. Hay muy poca protección directa, hay muy pocas regulaciones, pero en cambio es un estado que gasta muchísimo dinero distribuyendo, gasta muchísimo dinero en igualdad de oportunidades, tienen leyes de dependencia muy fuertes, tienen gasto muy fuerte en proteger a gente de imprevistos. Así que esencialmente lo que queremos es eso, es mezclar eso. Queremos una izquierda que se dedique a mirar qué está haciendo con el dinero de forma muy detallada, y que nos gastemos el dinero en programas que sirven para algo, no en programas en general. Y esto no forma parte de la presentación, pero me parece que esa es la idea. Era la última diapositiva, de todos modos. El turno de preguntas, que supongo que habrá muchos que tengan preguntas, comentarios, etcétera. Yo, si me importa, voy a empezar. Ha habido muchas cosas que has dicho que me parecen muy bien, pero a mí me da mucho miedo
no, eso es aquí tener a mí me da mucho miedo, por ejemplo, dices, bueno, hay que recaudar más por IVA, pero que se redistribuya mejor. A mí me da miedo que se recaude más por IVA y que luego no se redistribuya. O que digas, no, tendríamos que gastar menos en universidad y más en educación primaria. Pero a mí lo que me da miedo es que se suba de esto a la universidad y no se invierta en educación primaria, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto. O sea, Suecia me parece un modelo muy bien a seguir. Suecia hay una. Estados Unidos, bueno, no hay tantas. En Estados Unidos hay muchas, es decir, países en los que una economía, una determinada regulación, etcétera, provoquen que no haya una correlación entre los ingresos de tus padres y los tuyos, hay más que países en los que haya poca correlación. Bueno, la cuestión es para que esto suceda tenemos que ganar elecciones. Es simple como eso. Un gobierno de derechas no va a hacer esto. Un gobierno del PP va a subir las tasas universitarias y va a dejar el gasto en educación infantil igual. Lo que queremos es que es tener partidos que ganen elecciones y tengan esto en mente, que quieran hacer esto cuando sean mayores, digamos. Y buena pregunta. Pero la cuestión, el problema grave es que nadie en el PSOE nadie está hablando de esto. El PSOE es más de izquierdas que el PP. Bueno, el problema también es eso. Tenemos un estado del bienestar que no está redistribuyendo. Y lo que también es esto es que no hay ninguna organización que regule quién se pone una etiqueta. Si yo me digo que soy de izquierda, pero no hago ninguna política de izquierdas, no viene alguien y dice, oiga, dame ese cartel que usted no es de izquierda. Para eso, a los de izquierda, los liberales, todo el mundo se le pone una etiqueta, la eclesiástica. Pero viene aquí y dice, oiga, no, mira, el listado es este y usted no lo cumple. Quítase eso. Sí, pero la cuestión principal es que básicamente a los partidos y en especial al PSOE en España nos los hemos tomado a broma. Y realmente no, es una cosa que ha sucedido desde hace muchísimo tiempo. En España no hay un partido de izquierdas, ¿de acuerdo? ¿Y quién está en un partido aquí? Igual. Dos. No, igual, en serio. Bueno, opción, recuerda en la otra parte. Sí, pero recuerda la otra parte, gobernar. Exacto. Pásale el saco. Sí, Jorge. Hola. A ver, la cuestión es, ¿por qué estáis en el Partido Pirata? Porque queremos la democracia directa y la transparencia, sobre todo el punto de la transparencia, que es lo que creo que en España falta. No tenemos control de dónde se gasta el dinero, no tenemos control de presupuestos, no tenemos control de cargos a dedo, se puede hacer cualquier cosa y no hay consecuencias. Y asumo que tu objetivo es cambiar eso. Vale. ¿Cuáles las encuestas? ¿Cuántos diputados os dan para...? Entonces... Pero en algún momento hay que empezar. Sí, pero tienes dos opciones cuando decides entrar. Bueno, tienes varias, pero